Estaba predicando, hermano. Si usted tiene su Biblia ahí, busque Proverbios 18:4. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Ahí usted está, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido poder estar en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios, que tú nos has permitido, Padre, en esta tarde, poder estar celebrando, Señor, poder estar en esta fiesta. Padre, en el día el cual, Señor, de nuestro Padre y apóstol de la casa, Espíritu Santo, te presento, Señor, este tiempo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Sígame ahí. Y dice Proverbios 18:4: guía de sabio es el consejo. Sabio es como un río que fluye de la sabiduría. De la sabiduría. ¿Qué es un padre espiritual para usted? Primeramente, un padre espiritual tiene muchas cualidades, en la cual esa persona se distingue por estas cualidades. Y una de ellas es la sabiduría. Una persona, un padre espiritual, tiene que tener sabiduría. ¿Para qué? Para poder guiar a usted. Porque una cabeza, una autoridad, está guiando a un pueblo que Dios le ha encomendado. Y para todo eso, una persona tiene que tener, ¿qué? Diga conmigo, sabiduría. Y esa es una de las cualidades que nuestro Padre espiritual ha tenido. Y como decía el líder Ramón, ha tenido mucha paciencia. Porque créanme, hay personas que no tienen paciencia. Pero en el camino Dios va trabajando. Y Él es una persona que Dios ha puesto paciencia. Yo a veces le digo, Señor, dame la paciencia que tiene el apóstol. Aunque por ver cuando le enoja es cosa seria. Porque siempre la sabiduría dice que viene de ¿dónde? Viene de lo alto. La sabiduría viene de Dios. Y esa sabiduría es puesta en la vida de nuestro Padre espiritual, en el cual Dios deposita. El líder Ramón decía un punto clave. Y decía que Él era la boca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la persona que Dios ha encomendado. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué hay cosas que al apóstol Dios se las revela y a mí no? No sé si usted se ha preguntado. Porque siempre que Dios revele, va a revelar a quién, a la cabeza, a la autoridad de esa casa. Porque por medio de Dios le habla a Él y Él transmite a quién, a sus hijos, Él transmite a su pueblo. Entonces ese es una persona en que Dios ha depositado sabiduría. Alguien que me busque 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:11, perdón.
11:1 es, hermana, perdón. Porfa. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, mire, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién imita nuestro Padre Espiritual? A Cristo. ¿Y usted a quién tiene que imitar? Vamos a ver si están activados. ¿A quién tienen que imitar ustedes? A su Padre Espiritual, a su apóstol. Ayer estaba viendo un video donde una pastora estaba transmitiendo y ella decía, como el Padre habla, así van a hablar los hijos. Y si usted es natural, en la escuela dicen los maestros, los hijos reflejan lo que los padres son. Los hijos reflejan lo que son en la casa, lo que escuchan en la casa, reflejan en la escuela. Entonces, si el padre o la madre es bocona, los hijos allá van a ir a hablar malcriadeza. Entonces, usted como hijo tiene que reflejar a su padre. El apóstol Oscar no es un hombre pasivo. Por eso Dios lo tiene a ese nivel donde Dios lo tiene, porque no es un hombre pasivo. Entonces, si él, siendo el padre de esta casa, no es pasivo, ¿usted por qué tiene que ser pasivo? Si usted tiene el ADN, si usted es hijo de esta casa. Por eso yo les hacía la pregunta al inicio. Si usted era hijo, porque como hijo que es de esta casa, tiene que tener algo. Algo se le tiene que pegar. No es que usted se va a mover al nivel de él, porque él tiene un recorrido. Como decían los jóvenes, él ya tiene escuela. Pero como su padre, usted tiene el ADN. Entonces algo se le tiene que pegar. Entonces usted, porque es pasivo, él no es agresivo. Él es agresivo en el reino de Dios. Es una persona que le gusta estar en movimiento. Es una persona que cuando usted hace algo incorrecto, ahí sí está callado. Entonces dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, pero también tenemos una cobertura, tenemos un Padre a quien tenemos que imitar. Yo en Ajuterí, que yo siempre le digo a la gente, y es algo que Él siempre nos ha inculcado, y algo que yo siempre tengo presente, y yo le digo a la gente, no importa donde Dios a usted lo lleve, no importa cómo Dios a usted lo use, siempre mantenga la humildad. Porque muchas veces, hermanos, eso pasa, que cuando vemos que Dios nos empieza a usar, nos sentimos con plumas o como esos globos inflados. Pero la humildad que usted mantenga, la humildad lo va a llevar más lejos. Entonces yo le digo a la gente, usted siempre manténgase humilde, siempre muestre la humildad y no ande diciendo, Dios a mí me usa. Es que si yo hubiera estado en ese culto hubiera habido una revolución. Pero como fue el apóstol de la casa que predicó, enseñó, que aburrido. Nos tiene más de 2 horas. Y al final me preguntan y no se me queda nada. Pero si era un siervo de otro lado, ahí sí dice que hace vigilia, entrémosle. Porque muchas veces honramos los mantos de afuera, y con esto no le estoy diciendo que usted no pueda honrar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, pero si usted va a empezar a honrar, tiene que empezar por casa. Tiene que empezar por su casa, por su autoridad, por esa persona que se le pela, por esa persona que cuando usted está enfermo o
En Ajuterique yo enseñaba sobre la honra. La honra desata bendición. La honra es revelada. ¿Y por qué desata bendición la honra? Porque cuando usted honra a un hijo de Dios, pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que miramos a la persona, miramos al hombre natural, miramos a la mujer natural, que como personas que somos tenemos defectos, como personas que somos vamos a cometer errores, pero muchas veces por eso es la falta de honra, porque nos familiarizamos también con el manto. ¿Cuántas veces usted ha honrado a su padre espiritual? A esto se hace una vez al año. Pero usted cree que una vez al año se puede honrar a una persona. Como le digo, eso es revelado. La honra es revelada por Dios. Pero mis palabras en esta tarde que usted cuide, que atesore y que valore el esfuerzo de nuestro Padre espiritual. Porque Él ha tenido un camino largo, donde Él se ha preparado, donde Él tuvo que estudiar, que recibir, para podernos dar a cada uno de nosotros. Esto no es así nomás. Entonces Él ha tenido que hacer sacrificio para poder estudiar, para poder tener aún más conocimiento y podernos dar ese conocimiento a nosotros. Nos vamos a ir a Mateo 28:20. Y dice Mateo 28:20, acompañate en el camino, yo estaré con vosotros siempre al fin de los tiempos. Esta es una promesa que Jesús nos ha hecho a nosotros, de que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. En otra versión dice, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, estar con nosotros. Pero ¿a qué punto quiero llegar yo? De que Dios me dijo, yo te voy a solucionar tus problemas. Dios dijo, yo voy a estar contigo. Cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, es la fortaleza y la fuerza que Dios nos da. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre espiritual? Él siempre está con usted. Cuando usted necesita un consejo, ahí está. Cuando usted le dice, pastor, yo necesito un consejo, ahí está. Muchas veces le ha tocado estar enseñando y muchas veces son las 9, las 10 de la noche y él no hace nada. Y nadie se ha tomado el atrevimiento de decirle, apóstol, y usted ya cenó. Entonces son sacrificios que la mayoría de personas no valoran. Y que usted, si es hijo de esta casa, debería de valorar el esfuerzo, la entrega que nuestro Padre espiritual hace. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido personas, y con esto no estoy criticando, que son personas que son diferentes. Hay una diferencia en el Padre espiritual, porque un Padre espiritual tiene un corazón de Padre, así como los padres y las madres que hay en este lugar. ¿Qué hace un Padre espiritual? Si a las 9 de la noche lo llaman y necesitan, ahí tiene que estar. Si hay algún problema, pastor, mire que lo necesito. Allá en Ajuterique se reían, ¿saben por qué? Porque yo les decía, cuando tienen un problema ustedes, aquí es la primera persona que llaman o le mandan un mensaje. Y ella solita decía, a la pastora. Y se reían porque muchas veces hay personas que no se llevan con su familia y ellos se van a la persona que está más cercana. Entonces
Entonces yo le decía a ellos, un corazón del Padre no cualquiera lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando su padre a usted lo corrige, muchas veces no le gusta. Pero un padre dice que enseña, un padre corrige, un padre a usted lo va a guiar y un padre a usted no le va a desear algo malo. Entonces cuando su padre espiritual lo corrija, no se enoje. Porque muchas veces vamos a cometer errores como seres humanos y muchas veces Él nos va a exhortar, muchas veces nos va a regañar, pero no se enoje porque lo que un padre quiere es que usted siga por el buen camino y que usted no se vaya a desviar. Dice acá, punto número 4, en Hebreos 7:25. Dice, intercesor vive siempre para interceder por nosotros. ¿Qué es un padre? Es un intercedor. Fíjese que a mí no me había caído el 20 como él. Y yo decía, cuando el pastor me dijo, usted va a quedar por mientras a cargo de intercesión. Y yo decía, pero intercesión. Y es que eso de orar es complicado, más 2 horas, 3 horas. Más si uno llega con sueño. Y viene una profeta y me escribió y me dice, ¿cómo está? Algo no le había contestado porque vengo llegando a intercesión. Y me dijo, ese varón me dijo, recibe recto. Y quedé yo la luna. ¿Por qué? Porque recibe recto, me dijo, porque primero uno tiene que ser un intercesor para llegar a ser padre. Porque un padre intercede por quién? Por sus hijos. Así como el padre, como el hijo intercede delante del padre, así hace nuestro Padre espiritual. Intercede por cada uno de nosotros. Aunque usted ande en rebeldía muchas veces. Aunque usted muchas veces no se quiera sujetar, pero ahí está el Padre delante de Dios, pidiendo misericordia delante de Él. Ahí está el Padre orando, Señor, por cada uno de ustedes. Y no cualquiera lo va a hacer. Interceder por otros, así como el Padre intercede por cada uno de nosotros. Dice acá en Juan 15:5, dice, maestro espiritual, vosotros sabéis que os he enseñado todo lo que he aprendido de mi Padre. Entonces, ahora yo le digo a usted, el apóstol, el Padre espiritual, ¿de quién aprende? Del Padre. Y lo que aprende del Padre y lo que Dios le revela, Él lo transmite ¿a quién? A sus hijos. Entonces dice todo lo que he aprendido de mi Padre. Entonces todo lo que Él ha aprendido, Él le da a sus hijos. Y mire que cuando uno es padre, no hay envidia. Porque lo que uno anhela es que sus hijos crezcan. Es que sus hijos, si usted no tuvo para poder estudiar, pero si su hijo tiene la oportunidad, usted dice, si yo no tuve la oportunidad de estudiar, de sacar una carrera, pero mi hijo lo tiene, que lo haga. Entonces así es el Padre. En el Padre no hay egoísmo, en un Padre no hay envidia. Lo que un Padre quiere es que su hijo crezca. Y es lo que el apóstol de esta casa muchas veces les ha hablado, que quieren que este lugar se expanda, que aquí ya no hayan ovejas que solo vengan a sentarse, que solo vengan ovejas solo a alimentarse, solo a comer el pasto, con la misma se fue.
Él decía algo: yo quiero hijos, porque el hijo va a permanecer. El hijo no abandona a su padre. El hijo está ahí en las buenas y en las malas. Y aún en los peores momentos el hijo tiene que estar ahí a la par del padre. El hijo no va a abandonar. El que es hijo, ya puede venir viento, ya puede venir mareas, pero ese hijo va a permanecer. Pero ese hijo le va a decir al apóstol: ¿en qué puedo servir? Aquí estoy. Pero el que anda como cabritos, brinco aquí, brinco allá, solo va a venir a alimentarse. Y con la misma se. Dice el punto número 6. Representante. Está en 2 de Corintios 5:20. Dice: representante de Dios, vosotros sois embajadores de Cristo. ¿Qué es usted? Cuando usted va a un lugar, cuando usted va a evangelizar, ¿a quién usted va a representar a ese lugar? Cuando el apóstol está en este lugar y él se sube a predicar, ¿a quién él está representando aquí? ¿A quién representa usted? A nadie. Y cuando usted va a evangelizar, entonces dice: yo aquí vengo como Jesús solo. Porque cada vez que usted va, usted representa a Cristo. El apóstol representa a Cristo. El apóstol, desde que se para aquí, él está representando a Cristo. Usted, cuando va a una casa a evangelizar, usted le dice: yo vengo en el nombre de Jesús y yo soy representante de Cristo. Por eso el mentor tocaba algo y decía que nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Porque un representante de Cristo no va a ir a una casa a decir que va a evangelizar y luego se va a quedar chismeando. Porque a quien deja mal parado no es usted. Quien deja mal parado primeramente es a su autoridad y a Dios. Porque no se está representando a usted solo, está representando a Dios. Entonces muchas veces estamos dando ¿qué? Mal testimonio. Entonces, así como el apóstol representa a Jesús, somos embajadores de Cristo, así nosotros tenemos que representarlo ¿a quién? A Él. Que cuando usted lo inviten a un lugar, usted primeramente represente a Cristo y después represente a su Padre espiritual. Y que esa persona lo llame. ¿Se imagina usted qué bonito se siente? Que lo llame y le diga: apóstol, ese líder o ese mentor que usted me mandó es otro nivel. De verdad es un representante de Cristo. ¿Cómo se va a sentir su padre espiritual? Orgulloso. Y hasta la va a volver a dar permiso. Pero qué diferencia hay que le digan: mándeme a un líder o mándeme a un mentor. Y que lo llamen y le digan: no, hombre, ese hombre ni me lo vuelva a mandar. No, hombre, mejor el apóstol va a querer como meter la cabeza ahí de vergüenza. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que representar a Dios como se debe. Tenemos que ser embajadores de Cristo. Dice el 7 en Salmos 32:8 que lo que hace un padre espiritual ayuda a encontrar el propósito, te mostrará los caminos por los que debes de andar. Dice: ayuda a encontrar ¿qué? Propósito. ¿Se fija usted qué importante tener un padre? Porque es la persona que Dios usa para decir: mira, fulana tiene tal potencial, fulana va a hacer esto, porque las direcciones de Dios tienen que venir a la cabeza, a la autoridad, y luego ¿qué? A los hijos.
Entonces dice que el Padre nos ayuda a encontrar, a mostrar nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo en Dios? ¿Y sabe por qué? Porque si usted a mí me pregunta, ¿usted quería ser pastora? Creo que si hacen un debate entre todos los pastores, ni uno le va a decir que sí. Pero muchas veces ni nosotros sabemos cuál es el propósito. Pero la autoridad sí sabe porque Dios se lo revela. Si usted me pregunta, ¿usted quería ser? No, ni por ser. Según yo, iba a seguir siendo como líder. Pero como la palabra de Dios dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que Dios nos lleva de escalón en escalón. Pero ¿cómo usted va a obtener esto? Depende de su obediencia, depende de su sometimiento a Dios. Porque si usted no se somete con Dios, ni es obediente a sus autoridades, ¿cómo va a ser obediente con Dios? Si no se somete a las autoridades y usted las mira, ¿cómo va a ser con Dios? Entonces dice que un padre nos ayuda a encontrar el propósito. El propósito te mostrará el camino, dice, por lo que debes andar. Un padre que lo corrige, un padre le enseña, te vas a ir por ahí, porque si te vas por allá, como dijo un bolo, llegas a un querín que solo que te chupe el diablo va a ir. Eso hace un padre, lo orienta. Dice en Santiago 4:7, dice, fomenta la autodisciplina, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay muchas personas que dicen que en la Biblia no está sobre la disciplina. Un padre al hijo que ama o disciplina. Es igual en lo natural. Cuando un hijo se porta mal, ¿qué es lo que hace un padre? Lo corrige. Como dicen, lo agarra que sea con una chancleta. Entonces lo mismo un padre espiritual. Cuando usted hace algo mal, padre lo tiene que corregir, aunque muchas veces no nos guste la corrección. Pero esa corrección después en el camino nos va a servir y después le vamos a agradecer al apóstol, le vamos a decir gracias. Porque gracias a su corrección, gracias a sus jalones de oreja, yo aprendí a hacer las cosas para Dios y hacerlas con excelencia. Dice acá, Mateo 20:26, humilde y servidor es el que quiera ser grande. Entre vosotros será vuestro servidor. Aquí no hay un grande, el grande es Dios, pero Dios nos dio el ejemplo que si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tiene que ser, dice, vuestro servidor. Entonces Dios a cada uno de ustedes los ha mandado a servir. Dios los ha mandado a ustedes a que puedan levantarse y decir, pastor, yo ya estoy lista, yo aquí estoy, ¿en qué puedo servir? En el ministerio. Porque muchas veces por eso uno se estanca, porque uno mismo se acomoda. Entonces Dios dio el ejemplo. Dios siendo rey. Si usted fuera rey, usted dijera, así como somos, no, yo soy rey, tráigame todo aquí, sirvientes por todos lados. Pero aún Jesús, siendo rey, Él se hizo que pequeño, y dice que vino a servir y no a ser servido. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser el ejemplo. Y nuestro Padre, nuestro apóstol de este lugar ha sido ejemplo para usted. ¿O no ha sido ejemplo para usted? Así como ejemplo, así también nuestro Padre ha sido ejemplo.
Entonces nosotros debemos de tomar todo lo bueno, que eso nos va a ayudar en el camino. Vamos a ver. Dice acá que es la paternidad de un padre espiritual. La paternidad de un padre espiritual es uno de los temas, dice, preferido de Dios. Pues el padre quisiera definir, dice, de un modo siempre el significado de la paternidad espiritual. Dios quiere ser padre a través de ti y a través de mí. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿por qué padre? Si padre solo a Dios me puedo decir yo, que es el único que yo tengo. Entonces está despadrado, está desmadrado, porque aquí dice que Dios quiere ser padre a través de ti y a través de mí. Entonces Dios está hablando que Dios usa hombres y mujeres para que representen a Dios, porque uno es representante de Dios. Dice, un padre es alguien que guía a través de la palabra. ¿Cómo lo va a guiar a usted su padre? ¿Cómo lo ha guiado hasta ahora? A través de la palabra. Yo tengo 4 años de estar en este ministerio. El apóstol a mí nunca me ha dado una palabra fuera de lugar. Siempre va por medio de la palabra. Dice, vamos a ver los puntos. Dice, un padre corrige, un padre exhorta. Dice, da instrucciones. Así que cuando a su padre le dé instrucciones, solo obedezca y no se queje. Dice 4. Sobre la honre a su padre, honre a su padre, valore el esfuerzo y todo lo que él ha hecho por cada uno de nosotros. No es fácil. Muchas veces nosotros buscamos solo por apariencia, pero cuando ya estamos ahí metidos en el asunto, ahí es donde nos damos cuenta que no es fácil. Mire, la gente solo sabe señalar, la gente solo sabe juzgar y solo sabe decir, se comen los diezmos. Yo me reía de un comentario que, a ver, que espiritivo, porque ni amiga la tengo porque es una mujer. Y me comentó una foto y no puse pero ni bendición, ni bendecida, porque yo, si hubiera puesto bendecida, pues, fue la foto de perfil. Y vino el espiritismo y me escribió y dice, ¿y cómo no? Dice, si es que se come, dice, de los tontos, si está la costilla de los tontos. Entonces la gente tiene mal concepto del pastor. Dice que son come diezmo, come ofrenda, y muchas veces no saben el sacrificio que tienen que hacer para poder estar aquí. Muchas veces ustedes no saben cómo el apóstol se ha parado en este lugar para enseñarle, para predicarle. Si ya comió, si está bien de salud. Usted lo que muchas veces ve es que quiere ser alimentado, pero no ve cómo está él. Entonces es lo que pasa con la gente, que muchas veces critica y sin saber. Así que voy a pedirle al apóstol, ¿verdad?, que pase aquí al frente para poder